Buenas, buenas. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Angie, adelante. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Sí, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas Bendiciones. tardes, patojos y patojas. Tengan todo la mejor de las tardes. Dígame, Angie. Quería preguntarle que si al final de la clase podría quedarme para poder platicar con usted de un asunto. Va, está bien, Angie. Está bien. Solo ahí sí que déjenme avanzar el día de hoy. Sí, Y nos muchísimas estamos gracias. presentando al final. Vaya, pues. Bueno, tengan todos y todas la mejor de las tardes, patojos y patojas. Espero de que su descanso lo hayan pasado sin ninguna novedad, comiendo mucho fiambre y saliendo a pasear o desarrollando las actividades que con buen tiempo, pues pueden o pudieron haber realizado este fin de semana largo. Dos avisos rapiditos y entramos en materia. Uno, cambiaron las fechas de evaluaciones. Según me informan de coordinación, ustedes empiezan el 14 de noviembre a examinarse. 14 derecho laboral, 16 derecho administrativo, 18 derecho agrario ambiental, 22 de noviembre tienen examen conmigo, patojos. Entonces, el 22. Sí, pues adelantaron porque en la carterera que a mí me dieron a principios no, como en agosto, estaba programado el examen el día 25 de noviembre. Ahora nos lo pasaron para el día 22 a las 19 horas. Martes 22 de noviembre a las 19 horas con 10 minutos. Así es que por favor tomen nota, patojos,
A las 19 horas, perdón, no 19 con 10, no, a las 19 horas nos conectamos y empezamos las evaluaciones. Dado que la evaluación está programada para el martes 22 y ustedes inician evaluaciones el 14 de noviembre, tenemos únicamente la clase del día hoy, del día jueves y del día, no, perdón, la clase de hoy, del día lunes y del día miércoles para terminar. Como es el examen final, no les voy a dar clases el 21, ¿oyeron? Y los voy a evaluar el 22. Entonces tenemos 3 clases para terminar, por eso necesitamos avanzar. Entonces, esa sería una. Y 2, el contenido a evaluar, se los vengo diciendo desde aquí, patojos, porque a última hora me andan preguntando y pues obviamente si no vienen a clase no van a saber ni qué es, ni ven los videos tampoco, no van a saber pues ni qué es. El contenido a evaluar va a ser todo hasta el artículo, todo lo que hemos visto, perdón. Hasta el artículo 491 del Código Procesal Penal. O sea, va a abarcar la etapa de debate oral y público y las impugnaciones. ¿Oyeron? Pero eso no quita que yo les pueda cuestionar algo de las sesiones anteriores de los primeros 2 parciales. Por favor, patojos. ¿Oyeron? Si bien yo me enfoco más en lo último que vemos, eso sí es cierto, no se van a sorprender ustedes si viene alguna pregunta de lo que ya anteriormente hemos visto. Igual, eso ustedes ya lo deben de tener fresco. Entonces, hasta el artículo 491 del Código Procesal Penal, hasta ahí vamos a evaluar. De esa cuenta, solo déjenme ver una cuestión más. Si no se me está olvidando algo más. De esa cuenta tendríamos, como les dije, 3 sesiones de clases para poder estar preparados para el examen final. 21 de noviembre, a pesar de que es lunes, ¿verdad? Y es el día previo al examen, no lo voy a evaluar. El 21 no les voy a dar clases. 22 los evalúo, el 21 no les doy clases. Ahora solo déjenme ver una última cuestión por acá. 15. Bueno, ahí estamos. Entonces, dicho lo anterior, vamos a procurar avanzar, patojos. Miren, pues, ¿tienen alguna duda? Antes de que empecemos el contenido de la clase. ¿No? Va. Démosle, pues. Miren, pues, patojos. La clase anterior ya platicamos un poco acerca de los principios que rigen o informan la etapa de debate oral y público. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla un debate? ¿De qué manera es que un debate oral y público se desarrolla? En primera instancia, recordemos de que esta ya es una modalidad netamente a través del desarrollo de audiencias, para todos. O sea, aquí lo que van a hacer puras audiencias las que se van a desarrollar. Pero hay ciertos aspectos importantes que ustedes deben de tener o tomar en consideración, ¿verdad? Para el momento del desarrollo del debate. Yo creo que estas clases, esta clase en relación al desarrollo del debate no va a ser tan extensa. En donde sí nos vamos a extender un poco, creo yo, va a ser en la etapa de impugnaciones. Al menos tengo contemplado que las últimas 2 clases sean para eso. Entonces, miren pues, para todos. ¿Qué es lo que pasa después de que ya se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ya en primera instancia? Desde esa audiencia, el juez de primera instancia
procede a señalar en coordinación con la Secretaría del Tribunal de Sentencia, procede a señalar día y hora para la iniciación o para el inicio del debate oral y público, ¿verdad? Desde ese momento, desde el momento de la audiencia de ofrecimiento de prueba, los sujetos procesales quedan convocados. Desde ahí ya quedan convocados. Esa notificación que se realiza de forma oral, de conformidad con lo que establecen los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal, esa notificación surte los efectos de citación también para las partes, para quienes se les deba de citar. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 368 del Código Procesal Penal? El día y hora fijados, ¿no?, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor. ¿Se recuerdan como en la audiencia de declaración de sindicado se hace una verificación de la comparecencia? De la misma forma se procede acá. Acá se verifica la comparecencia de ¿quiénes? De los sujetos procesales, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieran sido admitidas para intervenir dentro del debate oral y público, así como de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. Es decir, el día y hora fijados para la realización del debate oral y público debe estar todo mundo que debe intervenir. Todo mundo, ¿verdad? Si no, se empieza a desahogar la prueba conforme alcance el tiempo o conforme estén presentes los sujetos o las partes o los órganos de prueba que deban intervenir. Sin embargo, las suspensiones de audiencias, como lo vamos a ver más adelante, son válidas únicamente bajo ciertos parámetros, ¿va? Para todos. Ya vimos algunas condiciones que se debe de cumplir al momento de interrumpir el debate, que no se puede señalar después del 10º día, es decir, hasta el 10º día de suspendido el debate debe de ser señalado, debe de ser reanudado. Si no, se tiene que iniciar nuevamente. Eso ya lo vimos y se relaciona o tiene referencia respecto a un principio que es denominado de continuidad y suspensión dentro del Código Procesal Penal, artículo 360 del Código. Entonces, el presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente, el presidente del tribunal concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. Ahora bien, una vez abierto el debate, patojos, una vez el debate se haya abierto, ya no se pueden otorgar o resolver ciertas cuestiones en determinado sentido, como por ejemplo, el artículo 369 del Código habla de las cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales, aunque acá no lo establece, regularmente se tratan antes de que el debate sea abierto. Acá el artículo 369 no lo establece concretamente. Pero en la práctica se da de que estas se discuten o se tratan antes de que el debate sea abierto. ¿Cuál podría ser una cuestión incidental? Una excepción, algún tipo de incidente derivado de una cuestión de competencia, por ejemplo, sin hablar, vamos a ver cómo dice el artículo 40, solo no me quiero perder yo con eso. Vamos a ver. Sí, una cuestión de competencia se puede plantear también como situación incidental
antes del inicio del debate. Porque la competencia territorial puede ser objetada, hasta antes de iniciado el debate. Lo que yo quiero que ustedes pongan atención, ¿qué otra cosa se puede pedir? Se puede tratar acá, por ejemplo, el otorgamiento de un criterio de oportunidad, patojos. Eso se puede tratar acá como cuestión incidental. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan presente es la importancia de determinar o establecer el momento en el que el debate inicia y que al tenerse por iniciado ciertas cuestiones ya no pueden darse. ¿Verdad? Por ejemplo, según la ley de aceptación de cargos también, hasta antes de que se empiece a recibir la prueba, la persona puede ser beneficiada, si no estoy mal, con la reducción de penas de hasta una tercera parte, algo así. Entonces, eso, si nos da tiempo, en la última clase vamos a hablar de la ley de aceptación de cargos, y vamos a dar datos concretos, pero en los momentos procesales uno debe de fijarse muy bien. Hay momentos que uno debe de tener claro, a patojos, momentos procesales que uno debe tener claro. Recuérdense como les decía yo, cuando finaliza la etapa preparatoria con la presentación del acto conclusivo. ¿Por qué se marca por qué es remarcable la importancia del fin de la etapa preparatoria? Porque después de eso ya no es posible, después de que finalice, ya no es posible desarrollar ningún acto de investigación, ¿verdad? Y no es básicamente con la presentación del acto conclusivo. Hay una fecha en la que el juez le fija al fiscal cuándo debe presentar su acto conclusivo. Pero lo que yo quiero que ustedes vean acá o vayan distinguiendo es que hay ciertos momentos procesales que es muy importante que ustedes no los pierdan de vista. ¿Cómo cuál? El inicio del debate. Porque después de iniciado el debate, ustedes ya no pueden venir y pedir, por ejemplo, híjole, si podía pedir un criterio de oportunidad y el fiscal me dijo que me lo hubiera dado, pero es que ya empezamos el debate. Ya no se puede. Ya no se puede. Entonces, mucho ojo con eso, por favor, por todos. Entonces, cuestiones incidentales se tratan, aunque el artículo 369 no lo establezca como tal o no lo indique como tal, deben de ser tratadas antes de aperturar el debate, antes de que el juez verifique la comparecencia de todos y pegue el martillazo así y diga, se declara abierto el presente debate. Ese es un acto simbólico que la mayor parte de jueces lo tienen, ¿verdad? Y que marca el inicio de esta etapa del debate oral y público. Aquí formalmente inicia esta etapa. ¿Qué pasa en esta etapa, patojos? ¿Qué pasa en esta etapa? Después de la apertura del debate, ¿verdad? O de resueltas las cuestiones incidentales, el presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye al acusado, que puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque él no declare. Permitirá en principio que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación. Podrán interrogarlo el MP, el querellante, el defensor y las partes civiles en ese orden. Aquí hay orden para interrogar, hay orden para recibir la prueba también. La prueba se recibe bajo determinado orden. Luego podrán hacerlo los miembros del tribunal si lo consideraren conveniente. Aquí, como yo les dije, allá en la audiencia de declaración, les mostré un acuerdo marco interinstitucional que regía los criterios que podrían aplicarse en relación a la diligencia o a la audiencia de declaración de sindicado. Y ahí decía, los jueces no están facultados para formular interrogatorio. ¿Se acuerdan? Les di un acuerdo marco interinstitucional que establecía los criterios que iba a adoptar el Ministerio Público, el organismo judicial y la defensa pública penal respecto a la aplicación de determinadas reformas que se dieron en la ley. Una de ellas fue la reforma que se dio sobre el artículo 82 del Código Procesal Penal y que daba cuenta o hablaba de cómo era de que se debía de desarrollar ese protocolo de la audiencia de declaración de sindicado.
una de las cuestiones que era de observarse era de que en ese momento, o es mejor dicho aún, de que en ese momento, en el momento en el que la persona está declarando como sindicado por primera vez, que acaba de ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente, ahí en ese momento los jueces no pueden sentarse y decirle, mire, señor sindicado, respóndame. No están facultados para declarar, acá para interrogar, perdón, acá sí. Acá sí. ¿Y por qué? Por dos cuestiones. Una, porque ese criterio rige únicamente para la audiencia de declaración de sindicado. Dos, porque acá, en este caso, en el artículo 370, en la parte final del artículo 370 del Código Procesal Penal, la ley así lo establece. Podrán hacerlo los miembros del tribunal si lo consideraren conveniente. Así es que la ley, no un acuerdo entre instituciones, la ley faculta a los jueces para interrogar a los acusados. ¿Eh? Y el acusado se puede abstener de declarar, inclusive se puede abstener de responder si así lo considera conveniente. Se mantiene la misma situación respecto al derecho de defensa de los sindicados, en cuanto al hecho de que si el acusado en ese momento del inicio del debate, porque es lo primero que hace el juez, ¿verdad? Le va a dar la oportunidad al sindicado, al acusado, para que declare si así lo desea. La mayor parte de veces, en el caso de su servidor como abogado defensor, yo sí les digo a mis patrocinados, yo sí les recomiendo que declaren, que hablen, ¿verdad? Obviamente con asesoría previa de su servidor, pero yo prefiero hacerlo así. Entonces, si el acusado en esta instancia se abstuviera de declarar total o parcialmente o incurrir en contradicciones respecto de declaraciones anteriores que se le pondrán de manifiesto, el presidente ordenará de oficio o a petición de parte la lectura de las mismas declaraciones, siempre que se hubiera observado en ellas las reglas pertinentes. Posteriormente a su declaración y en el curso del debate se le podrán formular preguntas destinadas a aclarar su situación. Acá, ¿por qué nos vamos a hacer un poco más inquisitivos con el acusado, patojos? Porque si ustedes se dan cuenta, acá sí la propia ley faculta a los jueces o a los sujetos procesales mismos que después de que la persona declara, se le puede interrogar, inclusive los jueces lo pueden interrogar. Pero ¿por qué es que aquí es un poco más incisiva esa postura? Porque estamos en la etapa final del proceso penal común, ordinario, y en este momento, aquí es donde se debe de procurar en donde estamos ante la última oportunidad que se tiene de descubrir la verdad, favorezca esta o no al acusado, favorezca esa verdad o no al acusado. Pero es la última oportunidad que tenemos y de hacerlo de esta forma, ejerciendo el contradictorio, porque ya en la etapa de impugnaciones se tiene una vista por allá en casación, en la apelación especial se tiene una vista también, pero puede ser reemplazada por escrito. Sin embargo, no es muy difícil que le vuelvan a ver la cara a uno y que uno pueda ejercer ese contradictorio tal y como sea. Aquí uno puede refutar. Aquí, y eso es lo maravilloso del proceso penal, ¿verdad, patojos? Que en esta etapa, en la etapa de debate, aquí ya se puede refutar, aquí podemos contradecir lo que el otro está diciendo, pero no contradecirlo solo porque son mentiras. No, es que mire, aquí está, en este dictamen no dice eso. Eso que usted está diciendo es falso. ¿Y qué impacto genera eso en aquellas personas que tienen que dictar sentencia? ¿Ah? Entonces, eso es lo bonito de esta parte.
Eso es lo bonito de esta etapa. Es la más complicada también, porque aquí todo el tiempo tiene que estar uno muy despierto, muy vivo, muy atento a todo lo que se va dando en el desarrollo del debate, ir anotando uno aquellas cuestiones que considere uno que, bueno, vamos a ver qué es lo que está diciendo no, esto no fue así. Es más, este dicho se contradice con el de la otra testigo. Voy a solicitar un careo. Entonces, eso es lo bonito de acá, que aquí o ponemos la verdad sobre la mesa o ponemos lo que se tiene o lo que se haya podido conseguir respecto a esa verdad, pero tiene que ser algo tangible y suficiente para poder quebrantar esa presunción de inocencia de la cual se encuentra revestido el acusado. No es solo así. Y no puede venir alguien o no podría venir, bueno, no podría, pero sí pasa, de que vienen y le dan unas contradicciones a uno que dicen uno, puchiga, pero eso de dónde se lo sacan, no le tienen miedo al prevaricato los jueces algunas veces. Pero bueno, una de las facultades del acusado también durante el curso del debate es que él pueda hacer cuantas declaraciones como en primera instancia. Esa es una garantía que se le ha concedido u otorgado a los acusados o a los indicados con la finalidad de que ellos puedan ejercer su derecho de defensa material de manera suficiente, es decir, que ellos puedan ejercer ese derecho que la Constitución les confiere de una forma libre. Eso sí, las declaraciones tienen que referirse en este caso al objeto del debate. Porque si estamos hablando de una violación, no voy a venir a hablar de que no, es que yo eso fue en Año Nuevo del año pasado y yo para Semana Santa de este año me fui a pasear con mis hijas allá a las playas del puerto de San José. O sea, se debe de referir la declaración que va a prestar la persona al objeto del debate. Es decir, tiene que la persona dar argumentos o declarar en relación, la declaración que él dé, mejor dicho, tiene que ser útil para desvirtuar el dicho que se está teniendo en contra de él o que se está formulando en contra de él. Entonces, las declaraciones deben de ser espontáneas, ¿verdad? Recuerden de que el sindicado podrá consultar algunas cuestiones con el abogado, por eso es que están a la par, pero no podrá, por ejemplo, antes de responder las preguntas o durante la declaración, estar preguntándole a él. Es decir, ¿por qué? Porque la declaración debe de ser espontánea. En este momento, perdón, no en este momento, después de darle la oportunidad al acusado de que pueda declarar, el juez presidente le otorga o le concede al Ministerio Público la oportunidad de poder ampliar su acusación. Y aquí es a donde yo me voy a referir, miren, patojos, muy especialmente. En este punto me voy a detener unos minutitos, porque fíjense ustedes de que esta oportunidad que se le da al Ministerio Público de ampliar su acusación es la oportunidad que la institución tiene para poder corregir esos errores que no obstante la defensa se los pudo hacer hecho ver, mejor dicho, en la audiencia intermedia, al momento de pedir una clausura provisional, que la acusación adolecía de estos defectos, ellos, como les expliqué cuando hablamos de esa situación dentro de la etapa intermedia, entre la audiencia intermedia, ellos al momento de clausurarse y volver a presentar un acto conclusivo, pueden corregir los errores. Pero ellos aún y cuando uno les señala que la acusación adolece de errores, ¿no? Y le señalan inclusive el artículo
con el cual no cumplieron ellos toman el hecho, y ahí es donde está mal la postura de los jueces al dejar de pasar eso a los fiscales. Se los digo así. Ellos, con el hecho de que el juez les admitió la acusación tal y como fue presentada, ya dan por sentado que la acusación está bien y que no tienen que corregirla, que no tienen que ampliarla. Aun y cuando uno se esforzó para con peras y manzanas explicarle, mire, señor fiscal, es que la ley dice esto, usted tenía que cumplir con esto. ¿Cuáles son los medios de investigación que sustentan su dicho? No los indicó usted. En la acusación usted no los indicó. Esto está en la ley, es obligatorio que vaya en su escrito, pero en su escrito no está. Y si hace falta, usted ahorita no puede venir en audiencia oral porque para eso la ley dice que es el escrito de acusación el que debe de cumplir con esos requisitos, no en la audiencia de intermedia, es decir, es que mire, señor juez, me faltó esto y esto y esto. No, eso no. Podrá él modificar algunas cuestiones, pero ya una situación así ya no. Entonces, se va uno allá al debate y allá tienen ellos la oportunidad de poder depurar ese escrito que hubieran presentado. Pero como les digo, lamentablemente, como los jueces les dejan pasar esas cosas, entonces ellos vienen y en su mente ellos dan por sentado de que su escrito está bien. Y así lo dejan. Y teniendo la oportunidad de corregirlo, no lo hacen. Y con un escrito malo dictan una sentencia condenatoria. Ese es el peor error. O sea, miren cómo es un juego entre el organismo judicial y el Ministerio Público, así, entre los dos. Y en donde a veces los alegatos de la defensa solo hacen oídos sordos. Pero es la realidad. Les estoy hablando de algo real. Ahora, ¿cómo debería ser? La propia ley lo dice, no es, yo tampoco me estoy inventando el agua azucarada, Pato. Yo tampoco me estoy inventando el agua azucarada, sí, aquí está. O sea, la ley dice qué es lo que la institución está facultada a hacer. Y en aras, por ejemplo, de tener un proceso, desarrollar un proceso depurado completamente, podrían venir a sentarse, si no es cuestión de admitir un error, hombre. Es cuestión de depurar un proceso. O sea, no es cuestión de, ay, sí, es que yo me equivoqué en el escrito. No, no, no. Es cuestión de depurar el proceso. Si la prueba se aporta al proceso, ¿va? Todo va en pos del proceso. El proceso penal tiene una finalidad. ¿Por qué uno no va a tratar de desarrollar un proceso penal adecuado, consciente, cumpliendo con las reglas del debido proceso? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué le quita? ¿O qué nos quita? Sentarnos a revisar, anotar a un lado con lápiz los errores y pedir la palabra y decir, mire, quiero ampliar la acusación en este sentido. Sí se puede. Pero una cosa es lo que acá la ley a nosotros nos marca y otra cosa es cómo nosotros la interpretamos y la ponemos en práctica, ¿va? Eso es una cuestión ya muy distinta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando le dan oportunidad al fiscal para que pueda ampliar la acusación? El fiscal puede optar o tener dos actitudes respecto a esta situación, en cuanto a la ampliación de la acusación. Una es incluir un nuevo hecho, pero para incluir un nuevo hecho, los medios de investigación o la prueba que él ofreció, obviamente, tienen que ser capaces de generar la idea en el juzgador que la persona es responsable de ese nuevo hecho también. Porque regularmente uno escoge la prueba
pretendiendo probar algo, determinado hecho. Pero queremos probar un hecho distinto. Ok. También la prueba hay que, tiene que ser capaz, tiene que ser, perdón, tiene que ser capaz de probar esos hechos, o bien, perdón, aquí me estaba yendo yo por otro lado, o bien, si se le pide la audiencia, la suspensión de la audiencia al tribunal, con el objeto de estudiar esa ampliación de la acusación, se pueden recibir nuevas pruebas, perdón, yo me estaba yendo por otro lado, se pueden recibir nuevas pruebas y se puede recibir una nueva declaración del acusado respecto a ese nuevo hecho. Entonces, tenemos dos situaciones, papatojos. Un nuevo hecho, la inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiera sido mencionada en la acusación o en el auto de apertura del juicio, ¿va? Y que modificara la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate o integrare la continuación delictiva. Recordemos que a veces se cometen delitos en forma continuada, ¿va? Entonces, perdón, yo me estaba yendo por otro lado, ya me estaba yendo más adelantito. Entonces, como les estaba mencionando, para ese efecto, si Ministerio Público sí amplía la acusación en cualquiera de estos dos sentidos, ya sea incluyendo un nuevo hecho o una nueva circunstancia, ¿verdad? Porque hecho se refiere específicamente a la conducta de la persona. Una circunstancia puede que se refiera a la conducta de la persona o que esté dentro del contexto dentro de los cuales se dieron los hechos, ¿verdad? Y donde se ejecutó la conducta de la persona. Circunstancias como por ejemplo la denominación de la persona, se le ha venido diciendo, me pasó a mí una vez, ¿va? Todo el tiempo se le vino denominando como víctima 1 y realmente era testigo A. Ahí puede modificar la acusación para cambiar una circunstancia no incluida. ¿En qué sentido? En la acusación, ¿en qué sentido? En que la víctima 1 también se le puede ser identificada como testigo A. ¿Y cómo lo dejan a uno? Miren, patojos, así lo dejan a uno. Pero eso es difícil. Pero eso cuesta mucho, fíjense, patojos. Eso es complicadísimo en la práctica. Entonces, hay algo que yo no les había mencionado, patojos, y es que ¿a qué artículo leí lectura? Al 373, me están preguntando por ahí. Miren pues, patojos, hay algo que yo no les había dicho, y es el hecho de que el proceso penal está diseñado, patojos, para que la calificación jurídica por la cual una persona va a ser procesada, acusada o condenada pueda variar en cualquier momento. Eso yo no se los había mencionado y tiene su fundamento legal. Eso tiene su fundamento legal. Por ejemplo, empezamos en la audiencia de declaración de sindicado. Ahí dice de que el Ministerio Público imputará y dará su calificación jurídica provisional. Pero el juez es el que decide por qué delito va a dejar ligado a proceso a la persona. Piden por uno, pero se puede quedar por otro o por otros distintos. Pero si fue procesada ya, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿O qué pasa? Así el artículo 320, ¿qué es lo que dice? De que la calificación jurídica, de que el auto de procesamiento es revocable o reformable aún de oficio en cualquier etapa del proceso. Entonces, ¿qué implica reformar el auto de procesamiento? Cambiar la calificación jurídica del delito. Es decir, él estaba por lesiones culposas, pero como la víctima se murió, se la cambiamos a homicidio culposo.
Él estaba por robo. Pero es que como resultó por ahí un testigo diciendo de que esta persona, fíjense, de que se había dicho de primero de que así, con lujo de fuerza, le estaba quitando de sus pertenencias, pero no le vieron un arma. Y de repente apareció uno de los testigos para decir, no, es que fíjese que sí, yo le vi, tenía un cuchillo en la mano. Y miren, aquí lo tiró a la vuelta y van los policías y agarran, sí, aquí está el cuchillo. Ponen todo eso en el informe. Y ya se podría considerar el cambio de calificación jurídica de robo a robo agravado. Etapa preparatoria, vaya al dictado el auto de procesamiento. En la audiencia de apertura a juicio, el juez está facultado para, al momento de abrir a juicio, según el artículo 300. Ahorita les digo cuál es. Artículo 342 del Código Procesal Penal en su numeral cuarto. Cuando el juez dicta auto de apertura a juicio, él en ese auto de apertura a juicio debe incluir, si aplica, las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. El MP acusó por robo, pero realmente aquí no hubo violencia de esa manera. Yo considero que esto es hurto. O esto es hurto agravado. Entonces vamos a abrir a juicio por hurto agravado. De la misma forma es aquí. Miren, patojos, ante la ampliación de la acusación, es viable pensar en una posible variación de esa calificación jurídica. Es viable pensar en una variación de la calificación jurídica. ¿Qué dice el artículo 374 del Código Procesal Penal? El presidente del tribunal advertirá a las partes sobre la modificación posible de la calificación jurídica, quienes podrán ejercer el derecho consignado en el artículo anterior. El artículo anterior es el que da caso de la ampliación de la acusación, de que se pueda declarar nuevamente, de que la persona o el acusado pueda declarar respecto a ese hecho que se le está atribuyendo, va de que se tiene derecho a suspender el debate para ofrecer nuevas pruebas, ¿verdad? O preparar la intervención del profesional del derecho para argumentar respecto a la inclusión de ese nuevo hecho, que es como debatir en una audiencia de reforma al auto de procesamiento. Es lo mismo. Uno va a refutar o argumentar los hechos que el Ministerio Público está dando, porque no es solo la inclusión del hecho. El Ministerio Público debe de cumplir con los requisitos que establece el articulado relacionado a la audiencia de etapa intermedia. Él debe indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿va? De los hechos, cuáles son los medios que fundamentan la inclusión de ese nuevo hecho, ¿verdad? Y la calificación jurídica que se le va a dar, es decir, hay que cumplir también con ciertos requisitos y ante el no cumplimiento de esos requisitos, ¿qué es lo que va a hacer el profesional del derecho, el abogado defensor en su caso? Va a refutar. Él tiene derecho a refutar. Entonces, pero vamos en lo del cambio de calificación, que no es menos importante, para finalizar en esta etapa, cuando se dicta sentencia, el segundo párrafo del artículo 388. Al momento de dictar sentencia, en la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. Entonces, aquí, ustedes por favor tengan claro, patojos, que no porque a una persona se le instruya proceso por asesinato, va a terminar así, acusado, sentenciado por asesinato. Puede terminar acusado, sentenciado por el asesinato de 2 o más personas, o más, ¿ah? Puede ser. O puede ser que termine condenado por el delito de homicidio. Pero eso es algo que ustedes en la práctica siempre lo deben de tener presente por el hecho de que uno de abogado
ejerciendo un rol, determinado rol dentro del proceso penal, busca opciones, busca alternativas. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, buscar alternativas. Después de la declaración del acusado, ¿verdad? Haya o no habido ampliación de la acusación, ¿verdad? El presidente procederá a recibir las pruebas en el orden indicado en los siguientes artículos, salvo que considere necesaria su alteración. Regularmente no se altera el orden, solo que no, perdón, sí, regularmente no se altera el orden, solo que no se presenten todos los órganos de prueba en esa audiencia. Por ejemplo, ¿cuál es el orden? Peritos, testigos y documentos y otros medios de prueba, dentro de los cuales se incluyen los documentos y las pruebas materiales. Ese es el orden. Peritos, testigos y otros medios de prueba, dentro de los cuales se incluyen los documentos y la evidencia material. Ahora bien, puede ser de que acá tengamos una aportación ilegal de arma de fuego, en donde tenemos el dictamen del INASIF, que es aquel que tiene que indicar, ¿verdad?, que el arma está en condiciones de disparar, que el arma es auténtica, si el arma tiene alteración o no está alterada. Pero regularmente en ese tipo de procesos, ese es el único peritaje que se realiza. Pero el perito no llegó. Fue citado, pero no pudo comparecer porque tenía otro debate. El presidente del tribunal puede ordenar la recepción de un medio de prueba distinto. Y regularmente lo que hacen es que pasan al siguiente. El perito no está, entonces lo vamos a dejar nosotros para una siguiente audiencia. Ahora bien, vamos a entrar a recibir la declaración de los testigos. Vamos a entrar a recibir la declaración de los testigos. Sí, viese, señor juez, de que la defensa propuso 2 y el MP propuso 2, pero ninguno vino. Ya queda a discreción del tribunal. Si, por ejemplo, entran a recibir la prueba documental o revisan la evidencia material o suspenden la audiencia y reprograman una nueva. De igual forma, el debate ya se declaró abierto. Como ya se declaró abierto, es de rigurosa e imperativa observancia el cumplimiento de esos principios que estudiamos en la última sesión de clases, de esos principios que aplican para el debate oral y público. Es de imperativa observancia esos principios. ¿Y a qué me voy refiriendo específicamente yo al hecho de que una vez se suspenda el debate, sí, lo vamos a reanudar, sí, lo vamos a reanudar, pero en un plazo que no va a exceder de 10 días. Ahí lo reanudamos. Y eso que no se les olvide, por favor. Vamos a ver alguna otra cosa importante que se me fuera. Miren, pues. Miren, pues. Dos cuestioncitas aquí que tal vez se me estaban yendo. Una es que las declaraciones testimoniales, por ejemplo, se reciben una a una y se separan a los testigos. Eso es muy importante para todos. Porque, por ejemplo, ustedes como abogados o como fiscales, o no sé, o como jueces, en su momento llevan a cabo, desarrollan un debate y ven por ahí en el fondo que 2 de las personas llamadas a testificar están sentadas a la par, va de platicar. Eso, miren, jóvenes, automáticamente, ¿cuál sería la palabra a utilizar ahí? Eso automáticamente contamina esa prueba, porque ellos no, miren, aquí no vamos a tapar el ojo con un dedo, porque hasta con, o sea, no vamos a tapar el ojo con un dedo. Miren, para todos uno lleva a los testigos juntos.
cuando es abogado, con el MP también, ellos lo hacen, ahí lo llevan juntos, pero al menos ahí en la sala de audiencias no pueden tener comunicación, no pueden tener comunicación. Elías me está preguntando si los testigos no hablan español, se les apoya con intérprete. Efectivamente, Elías. Y ahí es donde radica la importancia del estudio que ustedes deben de tener de esas partes anteriores del Código Procesal Penal, ¿va, patojos? Porque, por ejemplo, el artículo... Yo creo que eso lo estudiamos para el contenido del primer parcial y yo encontré el artículo 143, declaraciones e interrogatorios. Las personas serán interrogadas en español o por intermedio de un traductor o de un intérprete cuando corresponda. El tribunal podrá permitir expresamente el interrogatorio directo en otro idioma o forma de comunicación. Muy bien, Adriana. Excelente intervención. Es correcto. Ahí está su respuesta, Elías. Efectivamente. Y eso es obligación del organismo judicial. Es el organismo judicial quien tiene que proporcionar un intérprete o un traductor dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. Porque las traducciones se efectúan en vivo. Perdón, no en vivo, en el instante. O sea, uno tiene al traductor a la par traduciendo. Cuando hablamos de un intérprete es porque hay algún manuscrito o alguna cuestión que haya que traducir al español. Entonces, solo ahí radica únicamente la diferencia. Pero muy bien, Adriana, muy excelente su intervención, ¿oyó? Entonces, ahí es donde inclusive la compañerita acá, ella nos dio muestra de que cuando nosotros hemos estudiado a conciencia esas otras etapas, porque por ahí andaba buscando ese artículo yo, esas otras etapas, o ese articulado que corresponde a etapas previas del Código Procesal Penal, aquí hay que integrarlas, patojos, aquí hay que integrarlas. De hecho, ahorita le voy a hablar de algo más. Es que ahí siempre se me pierden los artículos, patojos, pero hay otro artículo que yo les ando buscando. Aquí está. También, sin dejar por un lado el 143, que Adriana nos hizo favor de darle lectura ahorita en este momento, a partir del artículo 207 en adelante del Código Procesal Penal, ustedes encuentran el apartado o las reglas que rigen para el testimonio, para los testigos. Estas reglas rigen también allá en el debate, porque en donde el testigo va a declarar y deben de ser observadas estas reglas en el debate. Ahí es donde se produce esta prueba. También para los peritos. Para los peritos, ustedes a partir del artículo 225 del Código Procesal Penal del 225 al 243 van a encontrar lo relacionado a las peritaciones. Inclusive, si ven el 243, es un artículo similar al que Adriana le dio lectura, en donde nos dice, si fuera necesaria una traducción o una interpretación, el juez o el Ministerio Público durante la investigación preliminar seleccionará y determinará el número de los que han de llevar a cabo la operación.
Las partes estarán facultadas para concurrir al acto en compañía de un consultor técnico que los asesore y para formular las objeciones que merezca la traducción o interpretación oficial. Entonces, esto, fíjense, patojos, esto tiene un precedente, o tiene su precedente en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en México el 31 de marzo del 95, entre Guatemala, el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en donde el gobierno de Guatemala se compromete a incluir el peritaje cultural en aquellos casos en los que intervengan los tribunales, sobre todo en el ámbito penal. Esto cuando hacemos referencia al peritaje, patojos, cuando hablamos de lo que establece o de lo que se encuentra establecido en el artículo 90, habla del traductor cuando el imputado no hablar español, y el artículo 141, creo yo, si no estoy mal. ...141 que habla de los consultores técnicos y habla también en su último párrafo de los traductores o intérpretes. Entonces, ya en conclusión, cuando la persona no puede declarar, según el artículo 90 específicamente, el Código Procesal Penal tiene derecho a que se le nombre un traductor, cuando no pueda declarar en idioma español, porque el idioma español es el idioma oficial. El artículo 142 del Código Procesal Penal, el anterior al que nos hizo favor Adriana de leer, es el que establece que los actos serán cumplidos en español. Entonces, por ahí que nos quedaríamos con eso. Ahora bien, estábamos en el hecho de que no se puede permitir la comunicación entre testigos. No se puede. Y que aplican las reglas establecidas a partir del artículo 207 del Código Procesal Penal. Y luego tienen que tener ustedes presente de que las personas que comparezcan a declarar como testigos o como peritos, dentro del examen que se les realiza, el examen es el interrogatorio, patojos, pero dentro del examen que se les realiza, ellos deben de ser cuestionados ellos mismos acerca de su idoneidad, los hechos y del por qué están compareciendo al tribunal. Entonces, regularmente existen algún tipo de confusiones en relación a la cuestión de la idoneidad. Cuando nosotros no tenemos muy arraigado ese hábito, mis estimados patojos, acá en Guatemala, pero por ejemplo en Estados Unidos, fíjense patojos de que en Estados Unidos, y eso es examinar a alguien sobre su idoneidad. En Estados Unidos, cuando citan a un policía a declarar, por ejemplo, el fiscal lo que hace es que le dice, por favor, ¿puede usted indicarle al respetable tribunal sus credenciales? Y empieza el agente. Bueno, mi nombre es fulano de tal, ¿verdad? Actualmente soy agente de la policía municipal o policía de la ciudad o policía del condado, ¿verdad? Me gradué en tal año en tal lugar, ¿verdad? A nivel tal. Regularmente los policías no son universitarios. Los únicos policías universitarios en Estados Unidos que yo conozco son los agentes del FBI, que ellos la mayor parte son abogados. Entonces, no son policías, ¿no? Porque el FBI es un cuerpo de seguridad. Entonces, él le da sus credenciales.
en tal año yo recibí un curso de tal cuestión, en tal año yo recibí un curso de tal cuestión, en tal año yo recibí un curso de tal cuestión. Da sus credenciales más importantes y que le sirven al fiscal para poder generar esa idoneidad necesaria respecto al testigo que está ofreciendo. ¿Verdad? Es decir, que ese testigo sea considerado adecuado para poder prestar declaración en el juicio o dentro o acorde a los hechos de que se trate. Entonces, acá se debería hacer lo mismo. Pero lamentablemente, patojos, lamentablemente, digamos, nosotros acá tenemos, no sé, en nuestra cultura, nosotros tenemos que superar cierto tipo de cuestiones que no nos permiten a veces darnos cuenta que digamos, estos parámetros como la idoneidad no se miden por el hecho de que tiene determinado trabajo, porque aquí en Guatemala el que ciertas personas tengan cierta clase de trabajo o se dediquen a determinada actividad, ya los hace inidóneos. Y les voy a poner un ejemplo muy, ¿cómo les dijera yo? Muy genérico. Cuando llevan como testigos a mujeres que ejercen la prostitución o a hombres que también ejercen de determinada manera este oficio, se les empieza a desacreditar por ese hecho y se les considera personas no idóneas, derivado a que nosotros tenemos la creencia dentro de nuestra cultura que, espero yo, pienso de que eso ya se está desarraigando un poco, pero se ha tenido mucho la creencia en nuestra cultura de que pues, ellos son mentirosos, ellos como no tienen nada que perder, ellos aquí, dejando por un lado el hecho de que son seres humanos, ¿verdad? Que merecen que se les crea, excepto si la otra parte, quien no los propuso, ¿va? El otro sujeto procesal, logra con su propio examen, con su propio interrogatorio, desacreditar su dicho, que eso técnicamente es válido. Porque hay una diferencia, ¿va, patojos? En que uno no sea idóneo porque se dedica a cierta cuestión, a que uno no sea idóneo porque es un mentiroso comprobado frente al tribunal. Dígame, Rosita. Perdón, licenciado, se me activó el teléfono. Va, no tenga pena. Entonces, son cuestiones muy distintas. ¿Va? Adelante, Mario Alfonso, por favor. Gracias, licenciado. En este sentido, el hecho de calificar a una persona por su trabajo, por lo que se dedica, por cómo llegó vestida a la audiencia, ¿no rayaría en el asunto de la discriminación? Depende de qué tan lejos se vaya la persona a tratar de desacreditar o de evidenciar la poca idoneidad de la persona derivado de estos aspectos. Depende de qué tan lejos se vaya. Sí constituiría el delito de discriminación, pero les he de decir yo, Mario Alfonso, de que muchas personas, muchos profesionales, muchos colegas inclusive, están dispuestos a rifársela con tal de obtener un buen resultado, fíjese usted. Eso sí se lo puedo decir yo. Y claro, sí podría, efectivamente, dependiendo qué tanto él escale, qué tanto el profesional escale, ¿verdad? Respecto a resaltar esos aspectos de la persona. Porque de la manera que sea, no es viable, eso no es viable. Eso bajo ningún punto, bajo ninguna circunstancia es viable. Sí es viable, sí es técnicamente viable el hecho de que como profesionales del derecho tengamos la capacidad de poder desacreditar el dicho de la persona. ¿Cómo se hace? Encontrando contradicciones, partiendo de su propia declaración o del propio examen que se le realiza, de sus propias respuestas o de lo que consta en el propio proceso. Pero ¿qué necesitamos para eso? Llegar muy bien preparados.
llegar con el expediente bien estudiadito. Él está diciendo, le está dando una fecha y un, no, pero no. Aquí hay un informe en donde documentaron el hecho y eso. Ahí, ahí sí ya podemos empezar. Ahí solo es de ir tomando nota. Ahí solo es de ir tomando nota. ¿Verdad? Porque uno con las últimas preguntas es con las, uno empieza formando algo y con las últimas uno remata. Entonces, pero ahí sí se las creo. Ahí sí se puede atacar la idoneidad de una persona derivado de su evidente forma, evidente y descarada, si ustedes lo quieren ver así, va, evidente y descarada forma de mentir, porque ustedes tienen la manera ahí en el instante de poder probar que no es así lo que está diciendo. Pero todo de una forma técnica, ¿va, patojos? Yo les digo, no irnos a ese otro extremo, porque en la práctica ese tipo de cuestiones, vieran cómo pasa, es más frecuente de lo que ustedes creen, o inclusive, patojos, por el hecho de ser pobres, a las personas tratan de desacreditarlas, fíjense, vieran cómo es, o sea, ya en debate esto es otro rollo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿No? Va. Miren pues, patojos. El artículo 380 del Código Procesal Penal establece, eh, establece lo relacionado a otros medios de prueba, que en su caso pues son los documentos. Los documentos serán leídos y esa es la forma en la que los documentos deben ser diligenciados en el debate. Eso es lo que ustedes cuando estén ofreciendo prueba en la audiencia de prueba, de ofrecimiento de prueba, después de la etapa intermedia, así le tienen que decir al juez, allá en primera instancia, mire señor juez, yo pido ofrezco como prueba la certificación de nacimiento de mi patrocinado de fecha tal, la cual solicito sea leída y exhibida en el debate. Porque esa es la forma de diligenciar los medios de prueba, documentales. Recuerden de que para que la prueba, cuando le están ofreciendo, sea aceptada, no solo debe individualizarse e indicarse qué se pretende probar con ella, también hay que indicar de qué manera va a ser diligenciada en el debate. Y sin eso, muchos jueces no se las dejan pasar. Es que no se les olvide. Y aquí el artículo 380 respecto a los documentos les da referencia de cómo se debe indicar que estos medios de prueba deben de ser diligenciados. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Ahora, aquí nos quedamos en este punto y, o sea, no nos vamos a quedar en la clase, sino que nos detenemos así, ahí hacemos una pausa. Cuando ustedes estén en un debate, patojos, porque miren, cuando los debates han sido largos, son extensos, uno se cansa, patojos, porque uno tiene que ir pensando en el momento, tiene que ir analizando, escuchando, poniendo atención, y están que quieren oír lo que les dice el juez, pero tienen a su patrocinado libre, y su patrocinado no, que eso no fue así, y o sea, uno es cansado. Entonces, fíjense pues, como estos medios son básicamente los últimos que se van recibiendo, entonces uno a veces dice, bueno, yo ya leí los documentos y que se exhiban. O sea, prescindamos de su lectura, porque yo ya sé que, o sea, ya sé qué fue lo que ofreció el Ministerio Público. Yo ya sé qué fue lo que ofreció el abogado defensor. Entonces prescindamos de su lectura. Pero mucho ojo, pato. Miren pues, ustedes para prescindir de la lectura de los documentos deben estar seguros que no necesitan causar determinado impacto en la psiquis del juzgador con lo que se va a escuchar que van a leer en determinado documento.
Es decir, ustedes tienen que estar seguros de que, por ejemplo, el que diga en un apartado de una declaración de una testigo que no compareció, es que él no mató a Juan Pérez, porque ese día, a esa hora, estaba conmigo en mi casa viendo Disney Plus, viendo la nueva película de Thor, Amor y Trueno, ahí, qué sé yo. ¿Va? Pero por X o Y circunstancia, la testigo no llegó. Entonces, ustedes necesitan de que los jueces escuchen que eso está ahí. Pero si, por ejemplo, están ya muy cansados, los jueces lo primero que van a hacer es preguntarle a los sujetos procesales si están de acuerdo en prescindir de la lectura íntegra de los documentos. Y si ustedes dicen que sí, ya no los van a leer. Ni para dictar sentencia, patojos. Ni para dictar sentencia. De veras. Entonces no lo pueden dejar así porque el hecho de que se le dé lectura a ese parrafito que a ustedes les conviene, que ellos escuchen, va a quedar grabado en audio también. Entonces, si se los condenan, por ejemplo, están del lado de la defensa y se los condenan, más adelante ustedes tienen cómo reprochar el hecho de que a pesar de que ustedes instaron la declaración de esta persona, la declaración testimonial, ellos no hicieron lo necesario para hacerla comparecer, porque a los testigos, si no quieren llegar, se les puede hacer comparecer. Ellos no, porque hay tribunales que se ponen, miren, patojos, a querer convencer a la defensa o al MP a que renuncien a sus pruebas para ellos sacar adelante el debate. Se lo digo yo porque es lo que pasa en la práctica. Entonces, uno no sabe, uno puede decir aquí, sí, yo no renuncio y no, pero empiezan a quererlo topar a uno al poste, como dicen ahí comúnmente, a topar. Entonces, a veces convencen, a veces no. Y entonces, ¿qué propone abogado para hacerla venir? Pues mándela a conducir. Yo necesito la declaración de esta persona. Ya la mandamos a traer 3 veces, pues mande por ahí una 4ª vez. Pero ella está ofrecida para venir y yo no voy a renunciar a esa prueba. Pero si por lo menos no pueden hacer avanzar el debate, porque llega un momento en el que llega a ser tedioso y tienen que renunciar a esa prueba, por lo menos viene la declaración testimonial de ella, por ejemplo, de la persona esta, en papel, pues por lo menos esa. Miren, señores jueces, yo estoy de acuerdo en que se prescinda con la lectura íntegra de todos los documentos, excepto el acta de fe, y identifican ustedes el documento. Es así, solicito de que se lea íntegramente. Porque aparte de todo, es la testigo que no quisieron hacer lo necesario para hacerla comparecer acá. Es que no es cualquier cosa que ustedes, uno vaya dejando, ahí va, con respeto, constancia de las falencias que se puedan ir dando, porque ustedes más adelante pueden reclamarlas. Entonces, eso es lo que yo quería, que ustedes le pusieran mucho ojo a esto. Ahora bien, hay algo que se me olvidó, se me olvida también. Cuando se abre el debate, patojos, cuando se da por abierto el debate y ya se le da oportunidad al sindicado que declare, no, perdón, antes de eso, hay un periodo, ¿verdad? Hay un periodo en donde se da espacio para que las partes o los sujetos procesales den sus alegatos de apertura. El artículo 368, último párrafo, lo establece. Entonces, luego de abierto el debate, después, inmediatamente después de abierto el debate, de haberle explicado al sindicado cuál es la importancia de ese actitud,
se da un espacio, y eso es muy importante para todos. ¿Por qué? Porque los alegatos de apertura contienen un resumen muy escueto, muy integral. Los alegatos de apertura, a menos que el caso sea inmenso, va para todos. Y aún así, los alegatos de apertura no le deben de llevar a uno más de 6 a 10 minutos, quizás cuando mucho, porque uno no debe de aburrir a los jueces. Uno de manera resumida les tiene que decir a los jueces en el alegato de apertura, sin develar la estrategia que ustedes tengan como fiscales o como abogados defensores, sin develar la estrategia que ustedes tienen, les deben indicar a los jueces qué van a ir a encontrar ahí. Ustedes deben de ponerle énfasis en los alegatos de apertura a esos puntos que a ustedes les interesa que ellos vean, esos puntos que a ustedes les interesa que ellos vean. Ahora bien, deben de personalizar las cosas. No se refieren a sus patrocinados como mi patrocinado, mi defendido, el sindicado, el acusado. No. Refiéranse a ellos por nombre, tratándolo como que si fueran sus vecinos. Personaliza porque así ustedes le van a dar cuenta a los miembros del tribunal que de ese otro lado del escritorio hay un ser humano. Hay un ser humano que por muy terrible que hayan sido las cosas que él hizo, no deja de ser un ser humano. Obviamente, el Ministerio Público pues, se va por otro lado. De este lado, al menos del lado de la defensa, es bueno humanizar las cosas. Artículo 362 del Código Procesal Penal, principio de oralidad. ¿Qué es esto? Los alegatos de apertura son orales, no como yo les indicaba en la sesión anterior, que el fiscal se pone a leer la acusación. No. Es un ratito. Ya ustedes tienen estudiado su caso y lo tienen aquí en la cabeza. Y ya saben qué es lo que a ustedes les interesa que los jueces vean. Porque si ustedes logran que ellos apliquen esa interpretación extensiva o analógica, si llegara a darse en ese caso, podrían lograr hasta la absolución de sus patrocinados, en el caso de la defensa. O bien, en el caso del Ministerio Público como fiscales, dar cuenta de cuáles son esos medios de investigación o esas pruebas que ellos van a generar ahorita en el debate que determinan la responsabilidad penal del sindicado, del acusado. Entonces, todo esto tiene su forma de ser, todo esto tiene su lógica y uno es mejor seguirla, ¿verdad? Alegatos de apertura, no extenderse mucho. Donde sí se extiende un poquito uno, patojos, es en las conclusiones. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, nos habíamos detenido en la lectura del artículo 380 y el hecho de que no se vayan a ir ustedes nunca de boca prescindiendo de la lectura íntegra de determinado medio de prueba documental, porque puede ser de que no tengan ustedes algún otro medio, si por ejemplo están en cualquier rol que ustedes estén ejerciendo dentro de esta etapa del debate como fiscal o como abogado defensor, ¿verdad? Puede ser que no tengan otra forma de hacerle ver a los jueces, mire, él es culpable o él es inocente. Aquí tengo yo esto también, mire, que si bien es cierto, no fue posible traer al artífice de esta declaración, a quien dio esta entrevista, a quien nos puede venir a señalar aquí al responsable, o puede venir a decir, él no estuvo en el lugar del hecho. No podemos, no lo tenemos ahí. Por lo menos tratamos de que ellos se den cuenta de que ahí hay algo. Y hay una persona que está diciendo que no estaba ahí. Eso sería capaz de generar una duda razonable.
una duda razonable que puede ser utilizada únicamente ¿para qué? A ver, díganmelo ustedes, porque aquí en esta etapa eso sí aplica. Una duda razonable utilizable ¿para qué, patojos o patojas? La duda favorece Al reo. así es Manuel Alfonso. La duda favorece al reo y ante la existencia de una duda razonable, la persona no puede ser condenada, no se le puede condenar. Pero esos son las cosas que ustedes con la práctica las cosas que con la práctica se les va a ir dando. ¿Qué más nos dice el artículo 380 del Código Procesal Penal respecto a la recepción de otros medios de prueba? Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. ¿A qué cosa se refiere? A la evidencia material, patojos, a esa arma que le incautaron al posible responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego. Esa droga, bueno, la droga no, porque la droga se incinera. La droga se incinera. Ese cuchillo que le agarraron, que le incautaron a la persona cuando intentó asaltar a su víctima y 300 quetzales ahí que la víctima llevaba en la billetera. Evidencia material, ¿va? ¿Esa cómo va a ser diligenciada en el debate? Exhibida. Debe exhibirse. Las grabaciones de elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia según la forma habitual. Pero, vamos a ver. Vamos a ver. Pero también puede prescindirse de la reproducción total de una grabación. Es decir, si no es conveniente o les conviene a ustedes que no se vea, prescindamos de ella, no miremos. Pero si hay ciertos pasajes nada más que deban ser vistos, pues uno ya lo señala nada más y le dice, miren, señor jueces, ¿para qué las vamos a ver todas? Córrale audiencia a la otra parte para ver si está de acuerdo y veamos solo los pasajes que contienen contenidos en este minuto. Luego, bueno, luego yo creo de que eso es lo más relevante en relación a otros medios de prueba. Se pueden recibir nuevas pruebas, patojos, en el debate, fuera de lo de la ampliación, de la acusación. Porque en la ampliación de la acusación sí se pueden recibir nuevas pruebas, pero relacionadas a aquel hecho, aquel hecho o circunstancia por la cual se amplió. Ahora, ¿pueden recibirse nuevas pruebas? Sí, sí se pueden recibir nuevas pruebas. Aún de oficio, cosa que no lo hacen los jueces, porque si no dicen, es que no me lo pidió, van a pensar que yo tengo algún interés en el asunto. O sea, ellos muchas veces no les interesa de que la verdad ya se llegue a saber, pero bueno. La recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles, miren las condiciones, patojos, miren las condiciones, porque no es solo por el hecho de decir, es que lo que pasa es que yo durante la recepción de estos medios de prueba generé cierto escenario para que a mí al final o antes de que demos nuestros alegatos de clausura, ¿verdad? Pudiera yo pedir de que se reciba la declaración de fulano, la declaración de mengano. Está bien, recibimos la declaración de María Esther, pero porque dentro de las pruebas que se desahogaron o que se diligenciaron en el debate, María Esther resultó en una declaración ahí, en la declaración de otro testigo, si es que fíjense que
Realmente quien vio fue María Esther. ¿Qué María Esther? María Esther fulana de tal. Ella era mi compañera y en el momento del hecho, yo estaba así a unos 20 metros, pero ella estaba ahí en el lugar. Inclusive a mí había una pared que me dividía y no me permitió ver bien qué fue lo que pasó, pero ella sí lo vio. Ella sí se dio cuenta de qué fue lo que pasó. Entonces, el determinar que la muerte de esta persona fue responsabilidad de Juan Pérez depende únicamente de la declaración de María Esther, podríamos recibir la declaración de él. Pero estos medios de prueba ya diligenciados deben de arrojar o determinar la indispensabilidad o la utilidad de esos nuevos medios de prueba que se pretenden recibir. ¿Oyeron? No es tan sencillo incluir nuevos, no es tan sencillo, pero sí es factible, sí es viable. ¿Oyeron? Sí se puede. Luego, para establecer la verdad, en este caso la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. Aquí ya varía el plazo. Ya no es de 10 hasta 10 días, sino que si es por esta razón que se suspende, no puede ser mayor de 5 días. ¿Para qué? Para citar a María Esther, para que María Esther venga a declarar. Vamos a escuchar qué tiene que decir. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaran insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. ¿Tienen alguna duda, estimados, estimadas patojas? Porque no. Adelante, Mario Alfonso. Gracias, licenciado. Solo una pregunta con respecto a los medios de prueba, en este caso grabaciones, audiovisuales, etcétera. Estas cosas o las pruebas materiales en sí, en manos de quién quedan al final, porque lo que a mí me llama la atención a preguntar esto es si se podrían manipular. Usted está tocando un tema que no deberíamos de tocar. Mario Alfonso, mire, pues la evidencia material y esos medios de prueba que se van generando a través de dictámenes e informes y todo eso, quedan en poder del Ministerio Público. ¿Se puede manipular? Sí, por supuesto que sí. Todo es manipulable, ¿no? Acá todo es manipulable. Aquí me está preguntando Veda a qué se refiere la cadena de custodia. Si se refiere a eso, se refiere a la cadena de custodia. La cadena de custodia es un elemento instrumental administrativo que se usa únicamente para dejar constancia de quiénes le han metido mano a esa prueba. En manos de quién ha estado esa prueba y por qué razón. La manipulación de los medios de prueba, Mario Alfonso, ha sido un problema realmente grave en la institución, a tal punto que como parte del protocolo que se utiliza para mantener en su trabajo a los fiscales, es que a ellos se les pasa el polígrafo anualmente. Y dentro de las preguntas que se les hace, una de ellas es así directamente esa. Ellos durante el último año han manipulado pruebas. Porque ese es un problema extremadamente complejo. Mire, María Alfonso, si nosotros nos ponemos a ver las deficiencias del Código Procesal Penal, yo le puedo mencionar varias, o muchas. Por ejemplo, los intérpretes, dejar en manos del Ministerio Público a un intérprete, que sean ellos los intérpretes, eso es complejo. Eso es complejo, porque ellos pueden hacerlo. Al final de cuentas, la interpretación o la traducción que ellos vayan a realizar va a constituir un medio de prueba en el debate. Y por eso, por una mala interpretación o traducción, pueden condenar a la persona. Pero que el sujeto procesal encargado de la persecución penal genere esos medios de prueba es peligroso, es complicado, es muy complicado. Derivado de eso, gran parte, porque el Ministerio Público tiene la función de investigar, pero gran parte del desarrollo de la prueba científica se la sacaron de las manos a ellos a través de la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
porque antes eran ellos los que hacían todo eso. Y si no eran ellos, ellos contrataban gente. Manipular la prueba. No voy a señalar casos ahorita, pero no vayamos tan lejos y veamos a cuántos fiscales están persiguiendo penalmente ahorita que tienen aquella cantidad de órdenes de captura encima, o algunos están saliendo ahorita nuevos, o con órdenes de aprehensión, precisamente por manipular prueba. O sea, ¿se puede eso? Sí se puede. Que quede en manos de ellos. Bueno, ¿qué les diré? Ya está la otra clase. Me dice, me iba a decir algo, Rosita. No, licenciado, solo feliz noche, bendiciones. Vaya, gracias igualmente. Usted se queda conmigo, Angie. Para los demás, no sé si todo está claro, ya yo